Pero muy a la rápida, y por eso quería hacer hincapié en la última partecita, aunque algo se vio en el laboratorio, ¿cierto? O bueno, se va a ver ahora. Esta es la cara fetal, donde tiene el cordón umbilical. Esta es una placenta humana. Lo mismo, placenta humana con la cara fetal y la cara materna. En esa cara materna hay unas estructuras así como de una alfombra, por decirlo así, ubican las alfombras Chucky. Entonces se ve como peludito, aunque como en pompones, así como en motas. ¿Ya? Ojo con eso, porque hay una cosa importante con los placentomas. De la madre al feto, esto lo habíamos visto, donde pasan cosas buenas y cosas malas. El problema son principalmente los patógenos. Mientras más distancia tienen en la placenta, o sea, más barrera, más difícil que pasen patógenos. Mientras menos, como en el humano, es mucho más fácil. Entonces, el humano es como el más delicadito, ¿ya? El más finito. Y del feto a la madre, se supone que liberamos todo lo que serían desechos metabólicos, ¿ya? En este caso, como que el bebé no puede pasarle muchas cosas malas a la madre ni nada de eso. Son desechos metabólicos que la madre, si no tiene complicaciones, es normal, por decirlo así, no tendría por qué haber ningún problema. Y aquí estaban las capas, que como lo pasamos a la rápida, prefiero hacer hincapié de nuevo para que se las aprendan. Fíjense acá lo que es epitelio corial. Tienen todas las capas del endometrio y tienen todas las capas, perdón, del corion y del endometrio, ¿ya? Que serían 6 en el fondo. Está el epitelio del corion, el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Después vienen las capas maternas, donde viene el epitelio, viene el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Lo mismo, pero en sentido diferente. Epitelio corial se da en los rumiantes en general, en los ungulados, mejor dicho, ¿ya? En algunos de los ungulados esto se vuelve más profundo, que serían los caprinos y los ovinos, ¿ya? Donde se rompe el epitelio y llegamos al tejido conjuntivo. Son todas uniones suaves, ¿ya? Donde no hay mucho contacto madre-hijo. Sin embargo, siguen estando siempre en un contexto de un microambiente femenino, donde tienen las hormonas y todo lo demás, ¿cierto? En esto endotelio corial vemos que se apegan a los vasos sanguíneos y los llegan a abrazar tiernamente. Hasta ahí todo bien. Pero vean también la etapa evolutiva. Endotelio corial, porque está el endotelio con el corial. Corial no cambia. Eso fíjense siempre. Y están los carnívoros. ¿Y los carnívoros qué tienen? Ojos rostralizados, por ende tienen una visión binocular. Les crece y se desarrolla más el occipital. Fíjense, por ejemplo, los equinos, que tienen esta parte de atrás muy chiquitita. De hecho, tienen una parte de hueso para firmar todo lo que son los ligamentos y no tienen exactamente muy desarrollada esa parte, pese a que tienen una buena visión. Y por lo demás, caninos, ¿ya? Así que, si ustedes se comparan, se van a dar cuenta que ustedes son carnívoros. ¿Se dan cuenta? Evolutivamente, no hay más que hacer. Ahora, ojo con este tipo de detalles, porque los anteriores, los que son animales herbívoros, miran para los lados. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta cómo mira un caballo, no? Tienen 60 centímetros ciegos hacia adelante, 15 hacia atrás. O sea, los caballos miran más hacia atrás que para otro lado. Por algo, nunca se le toca a un caballito el morro, a no ser que se hayan presentado. ¿Saben presentarse un caballo? No. Normalmente uno se acerca haciendo no ruido para espantar, nunca un o algo así, sino, a no ser que lo conozcan muy bien, que tengan algún tipo de ruido que les sea familiar. Pero normalmente uno va hablando tranquilamente y después les da una palmadita en el traste o los recorre suavemente sin intentar darles cosquillas, sino que siempre es un movimiento que es suave pero enérgico. O sea, ustedes tocan y mantienen la presión, no con miedo, porque ahí también puede ser otro tema. Pero nunca, nunca, nunca llegar y típico las viejitas en las exposiciones del 18. ¡Ay, qué linda la yeguita! Y le tocan acá. El animal lo único que busca es morder. ¿Por qué? Porque piensa que es un ratón, ¿ya? Ustedes saben que muchas veces los caballos, cuando están estabulados, comen, y si les cae un ratón, que es típico, se tiran desde los establos, desde el techo del establo hacia abajo, les comen las orejas, les comen los párpados, les comen los labios. Por eso es que se llevan pésimo con los ratones. Por eso es que les encanta tener gatos de amigos, por si no lo saben. ¿Ya? Entonces, obvio, si en eso les va casi la vida o un dolor máximo, entonces cualquier cosa que les roza acá y más encima la viejita le hacen así, lo único que quieren es arrancarle esa mano, ¿ya? Y eso lo hacen de un mordisco, y pucha que muerden bien, ¿ya? Un caballo, si los muerde, los mata, ¿ya? A no ser que solo sea un miembro, pero se los amputan.
Y tienen la hemocorial finalmente. Aquí estamos nosotros los pastelitos, que es pura sangre alrededor del corium. ¿Se acuerdan que yo les decía, abraza el vaso sanguíneo y después lo destroza? Entonces ojo con eso. Y ahora, hoy los computadores ya me tienen... Avanza. Ya. Bueno, este era el resumen donde tienen de nuevo lo que es el saco vitelino, el amnios, y por fuera va el corion rodeando todo. Pero ojo, que esta parte de corion es la parte frondosa y ahí tienen las vellosidades coriónicas. No se les olvide cómo eran las clasificaciones de las vellosidades coriónicas. Y el cordón umbilical, que estaba incluido el alantoides, como el amnio revistiendo también este sector. Y acá, miren esto, ustedes saben, me gusta un poquitito la historia. ¿Ven este animal de acá? ¿Qué animal podría ser? Es un roedor, miren los dientes que tienen. ¿Un ratón? Algo parecido a un ratón, sí. ¿O un guarén? De hecho se parecía mucho al guarén, por lo demás. Sí. Eso es bastante cercano. Es un guarén tipo canguro. Es nuestro ancestro. ¿Ya? Después de los dinosaurios apareció este pequeñín y gracias a él estamos acá. Pero ¿se dieron cuenta de lo que tienen acá? Que tienen ahí la cabecita y las patitas. Miren adentro. Y quedó fosilizado. Lo encontré maravilloso. ¿Ya? De que, ojo ahí, como ustedes ya tienen placentados, ciertamente durante la evolución. Y miren esto. Esta era la placenta difusa, que es como una gamuza en toda la superficie. Después viene la cotiledonaria, que tiene cotiledones. Esta se da en bovinos. Cada vez que ustedes palpan, tienen que retirar la caca, porque adentro, cuando palpan y está gestante, tienen unas cosas como el tamaño de un puño, que se llaman placentomas, que están incluidas por dos partes, caráncula materna y cotíledon fetal. ¿Ya? No se les olvide ese aspecto. Y la zonal, que es la de perro y gato, que es como tener un velcro. Y aquí tienen esto. ¿Ya? Como se darán cuenta, en este estudio lo que logramos fue ver una tabla de desarrollo y aparecen todas las etapas y ahí está el pequeñín y aquí tiene como el velcro. Esa parte de velcro es el corium frondoso, la otra parte es el corium liso y se ve así normalmente cuando recién sale. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que el pequeñín había quedado con una forma como de, ¿cómo decirlo? Cromosoma. ¿Ah? Cromosoma. O sea, sí, eso parece un cromosoma ciertamente, ¿ah? Pero había quedado con la forma de una oruguita. Entonces después de esa forma de oruguita llegó y empieza a adquirir estas formas. ¿Se acuerdan que era un disco germinativo? Y acá tenía lo que era el nodo y el surco hacia atrás. ¿Se acuerdan que era acá, en el traste? Y después hacia arriba empieza a tener esas dos tremendas estructuras que se levantan como una especie de labio. Me quedé sin láser, así que voy a ir señalando más de acá, la antigua. Entonces miren esta cuestión que queda como unos labios. ¿Ya? Este sector está cerradito, entonces vamos a ver qué es lo que pasa para formar un sistema nervioso central. En el corte transversal que teníamos la semana pasada, fíjense que acá ustedes tienen una capa. ¿Cómo se llama esta capa en azul? Epitelio de revestimiento. Cuidado, porque si hablamos de histología, claro que no podemos ir para esos lados, pero yo les insisto ahora que ¿cómo se llama esta capa en el embrión trilaminar? Tienen una ahí, otra acá y otra acá. ¿Cómo se llama la primera? Lo acabamos de ver. La que está más externa. Ectodermo. Caramba, ya lo han visto un par de veces. La azul es ectodermo. Todo esto que está acá al medio es mesodermo, que es la hoja intermedia. Y todo lo que está más abajo es endodermo, que es la hoja más profunda y es delgadita. Acá parece media cuboidea, pero en realidad es plana, a veces ni se nota, a veces ni se ve como una pura telita. Pero miren esta cosa acá, hay diferencias entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Qué diferencia pueden encontrar entre estas dos imágenes? Entre la disposición. Las dos son cortes transversales del embrión. ¿Se acuerdan de los movimientos morfogenéticos que yo les decía cuando hacía invaginación tenía esta forma de B corta? ¿Y qué pasó acá? Una más pronunciada. Es cierto que una es más pronunciada, pero no hay nada más que les llame la atención. De arriba Eso. Miren acá, buena observación nuevamente. Vean esto. Esto de acá es un tubito, una manguerita, que justamente cuando se produjo todos estos movimientos, se invaginó. Pero resulta que estas cosas están a diferentes niveles. A ver, chiquillos, vamos a intentar separar un poco.
¿Se acuerdan ustedes que tenían justamente un disco germinativo que era una cosa como acá? Yo les dije que después iban a tomar una forma como de pera y siempre con el nodo y el surco, ¿cierto? Y las membranas que tenían. Pero de repente, a estos niveles, en un corte transversal, por acá, ustedes iban a ver que el ectoderma hacía así y abajo quedaba una hojita plana. Todo esto se empezaba a redistribuir con células estrelladas en este sector que formaban finalmente tejido conjuntivo. Pero resulta que los tejidos se introducían por este ojal y después se desplazaban para todos lados. Y de los tejidos que estaban en este sector, que se invaginan ahí por ese ojal, lo que hacían era crear un tubito. Y esa manguerita que entraba por el nodo y estaba dentro de este pequeño, que ahora se volvía una cosa más alargada, empezaba a crear un cambio tremendo. ¿Y ese cambio tremendo qué era? Induce. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de las inducciones? Que un tejido inducía a otro y terminaban siendo una cosa nueva. Entonces, esta manguerita que queda en la hoja media se va a llamar notocorda. Y la notocorda en los mamíferos, o sea, entre otros nosotros, va a ser el inductor por excelencia. Pero ojo, la notocorda está del ojal hacia arriba. Entonces, de aquí hacia abajo, nosotros teníamos solamente esta forma de B corta. Mientras que de aquí hacia arriba, por ejemplo, un corte en este lugar, vamos a tener, de nuevo, el ectoderma. Ok, pero eso se ve igual a eso. Más o menos sí. Pero la hoja inferior, el endoderma, va a estar ahí. Sí, ok, pero eso igual a eso. Sí. Y acá tenemos tejido conjuntivo a futuro, que sería el tejido mesenquimático, que va a transformarse en mesoderma. Sí, pero la gran diferencia está que a nivel de toda la espalda y el cuello, tienen esta notocorda, que va a ser una nueva estructura que va a modelar desde la colita hasta la parte de la nuca. Eso después va a proceder a hacer la columna vertebral. De hecho va muy por ahí, pero al ladito. Va a inducir a la columna vertebral, pero no lo va a hacer. Sobre esta, después van a quedar los discos intervertebrales. Va a ser las vértebras puntualmente, ¿ya? Pero es más complicado que eso, se los voy a dejar hasta ahí por mientras. Más rato vamos a hablar un poco más de eso, ¿ya? Pero esto entonces es un corte a este nivel, del tórax. Y esto de acá, perdón, esto de acá es un corte a nivel de la colita, donde tienen todavía surco primitivo. Pero si este se llamaba surco primitivo, esto de acá se va a llamar surco neural, porque justamente, de momento dejémoslo como que va a producir la columna vertebral. Y ahí tienen parte del sistema nervioso central. Entonces, surco neural, surco primitivo. ¿Estamos? Es más, en una imagen anterior ya habían visto la notocorda. ¿Se dan cuenta? Ahí tenían notocorda justo al medio. Y hacia los lados van a venir cosas importantes, unos globitos que después van a proyectarse. Veamos acá entonces cortes. Placa neural, notocorda, ya hace incidencia que esto va a ser parte del sistema nervioso, ¿cierto? Pero después vamos a pasar acá, donde esto empieza a tomar esa forma de B corta, porque empieza a cambiar los tejidos. Debajo siempre la notocorda. Sin embargo, se empieza a solevantar y crea unas crestas. ¿Ven eso de ahí que están solevantadas así como para arriba? Son como bordes de labio, ¿ya? Y esas se llaman crestas. Miren acá, ¡oh! Crestas neurales. Ah, crestas neurales. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían unas células que tenían que aprenderse? Células germinales primordiales y células de... por la cresta, ¿ya se olvidaron? Células de la cresta neural. Y listo, voilà. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil aprendérselo? Y estos se solevantaron, crecieron ahí y empiezan a cerrarse. Y aquí aparece algo que se llama tubo neural. ¿Estamos? Tubo neural va a ser la médula espinal, sistema nervioso central. Médula espinal va a ser esto, pero de momento, como apenas es un tubo sin mayores diferencias, se va a llamar tubo neural, nada más. Y miren acá debajo, ¿qué permaneció todo el rato hasta que se formó esto? La placa, el surco neural. La notocorda. ¿Ya? La notocorda permanece ahí. Pero ahora
veamos un poquitito por los lados, porque hay cosas que estuvieron a los lados todo el tiempo y no las hemos hablado. Las vamos a hablar muy superficialmente y después vamos a ahondar en ello, ¿ya? Miren esto, tejido mesodérmico. Ah, pero el tejido mesodérmico al lado de la notocorda y cerca de lo que sería el surco neural empiezan a crecer. Ah, y mesoderma paraxial o somítico. Somítico. Ah, ¿y qué pasa acá? Resulta que estas estructuras siguen creciendo y cada vez condensándose más. Y terminan siendo los somitos. Y los somitos van a dar paso a muchos órganos internos que tienen ustedes. Pero además tienen otras partes del mesoderma y ese mesoderma se va a diferenciar sucesivamente en diferentes partes. Y por eso es que de repente hay una parte que se abre acá, que es el mesoderma lateral. Y el mesoderma lateral se va a abrir. Y ahí se acuerdan en la clase que teníamos anteriormente de placenta, que hablaban de un mesoderma extraembrionario. Por allá vamos, por allá llegamos incluso, ¿ya? Así que ojo acá, donde estamos integrando a todo este pequeño. Saco vitelino, amnios en todo ese lado. ¿Se dan cuenta entonces que acá tienen la espalda y acá tienen la guatita? Dorsal, ventral, en un cuadrúpedo. Pero además, ¿qué pasó con esas crestas neurales cuando este tubito se cerró? Miren ahí. Quedaron afuera. Pero ¿y qué pasa con eso? Y todas las células de la cresta neural comienzan a migrar por su cuerpo y van a formar su sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan de lo que es el... ¿cómo es que se llama? Cuando ustedes lo pinchan con una aguja. Arco. ¿Cómo se llama? Arco reflejo. Muchas gracias. Ven, eso nos pasa a los abuelitos, se nos olvidan los nombres. Miren acá. ¿Qué es esto? Surco primitivo. Ya, el surco primitivo con el nodo. Sin embargo, hay células que pasaron desde el epiblasto y se incluyeron adentro y empezó a crear esa rayita de ahí. Y esa rayita del medio, ¿cómo se llama? ¿No estoy gorda? Ah, notocorda. Y la notocorda, no me vayan a escribir, no estoy gorda en la prueba, pues. Caramba. Se los tiro como tal para que se acuerden, pero ojo, que ahí ya tienen una estructura que es como un pilar que va a conformar toda su arquitectura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Miren acá, no venía preparado, entonces traigo todas las etapas que están en el video acá mismo con imágenes, ¿ya? Porque ya cachaba ese tipo de cosas y suele ocurrir en muchos lados. No crean que solamente pasa acá. Entonces, de nuevo, miren acá. ¿Se dan cuenta que todo esto de acá es la colita? Ya. Luego, de aquí para arriba viene toda la espalda, el tórax y además la parte cefálica. ¿Se dan cuenta? Y esto apenas es como un gusanito. ¿Ya? Vamos a seguir evolucionándolo un poquitito. Ahí aparece un poco. Ah, pero ojo, ahí está el nodo y el surco primitivo. Pero empiezan a solevantarse los tejidos. Yo hice acá como una especie de vueltita así, pero en el fondo esto se empieza como a inflar. Miren acá. ¿Ya? Es como que le pusieron polvo royal y empieza a subir un queque. Miren ahí. Esto es mucho más grande que el anterior. Ojo con eso, en proporción. Pero para que se hagan una idea, esto casi tiene el doble de tamaño. Y miren qué raro, ahí se ve como una raya. Oh, pero la línea primitiva no creció más, quedó chiquitita. Sí, y cada vez va a ser más chiquitita. De hecho, ustedes lo ven en su nivel de trasero, ¿cierto? Y ven más arriba, ¿ya? Sí, pero es que ahí está, pues tenemos que ir relacionando. Y esto de acá empezó a inflarse cada vez más, a solevantarse hacia arriba. Pero ahí sigue esa raya. Y esa raya corresponde a lo que sería el surco neural. Surco neural, surco primitivo, dos estructuras aparte. No se nos olvide. Ay, por los lados empiezan a aparecer esas esferas, esas como pelotitas. Somitas. Ah, los somitos. ¿Y qué iban a hacer los somitos? Diferentes estructuras corporales. Ya, ok. Miren acá, ¿logran relacionar eso con ustedes? ¿Se dan cuenta de lo complicado que es? Por un lado, esta es su colita. Y esto de acá, yo diría más o menos, esto de aquí es el cuerpo. Y esto de acá es cuello y cabeza. Son un poco cabezones, ¿eh? Les cuento. Yo bajé de un disco volador, así que
Miren acá cómo aparecen los somitos. ¿Ya? Luego hacia acá arriba, estos suertes de estructuras neuronales empiezan a proyectarse tanto que ahora ya aparecen un labio. Y eso permite que hayan unas crestas por los lados. Y esas crestas, ¿qué células importantes tenían? Células de la cresta neural. Y las células de la cresta neural se van a desparramar por todo este individuo para que ustedes logren sentir, por ejemplo, con los dedos o con los labios. ¿De acuerdo? Pero miren acá, se cerró. Y como se cerró, creó como una especie de túnel. Pero este túnel tiene dos aberturas. Pss, pss. Esto es importante, así que todavía no acaba de ser. ¿Ya? Sé que hay poco aire acá, pero sorry. Por acá y por allá aparece un agujero que se llama neuroporo. Son las aberturas de ese túnel. Y tienen un neuroporo craneal y uno caudal. ¿Estamos? Craneal y caudal. Entonces, en base a eso, fíjense cómo acá se cerró. De surco neural pasamos a tubo neural. Esto es solamente visto desde arriba. ¿Me siguen con la imagen o estamos medio confundidos? Vamos a seguir viendo imágenes. Un tentáculo, ahora sí. Lo mismo y se proyecta para arriba y para abajo. Esto como que se estiró. Entonces, miren la colita donde quedó, chiquitita. Pero no es que sea chiquitita, esta colita sigue estando incluso un poco más grande que antes. Pero todo lo otro creció mucho más. No, no se enfoquen en eso. Se alargó. Eso es importante, pero lo otro es, se delimita el cuerpo. Es como que yo llego, agarro la camisa y la cierro. En vez de estar así abierto, se cerró y ahí ustedes delimitan lo que serían las paredes corporales. ¿Se entiende? ¿Los poros bajan y suben, verdad? Lo que usted mencionó antes. ¿Perdón? ¿Los poros que usted mencionó antes bajan y suben? Los neuroporos sí, efectivamente. Un neuroporo quedó por acá y el otro se fue hacia arriba. Ojo por ahí, no sé si a alguien le gustan las cosas más esotéricas, pero mucho probablemente tenga que ver con el tercer ojo. ¿Ya? Muchas veces personas con malformaciones crean en la historia algunas situaciones, como las sirenas, que de hecho la malformación se llama sirenomelia. Saquen sus conclusiones. Las dos patitas juntas y se ven los pies juntos, los pies separados abajo como si fueran una aleta. Y con los deditos ya aparecen toda una aleta, ¿ya? De pececito. Y también puede haber ciclopía, y la ciclopía queda justamente una estructura ocular acá. ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a decir, todo calza, ¿cierto? Hay muchas teorías raras ahí, todo calza. Entonces, miren acá, ¿se acuerdan que primero había una notocorda? Pero después de esa notocorda aparece un surco, que ¿cómo se llamaba? Surco, el apellido neural, porque va a ser esto columna vertebral. Estamos hablando de la colita para arriba. Primitivo sería apenas esto. Este es surco primitivo. Acá habría surco neural en un momento, pero después que evoluciona de surco neural se pasa a tubo neural. Neuroporo, neuroporo. Y la parte de arriba cada vez más levantada, así como labios, nuevamente les insisto, ¿ya? Parece una boca, ¿ya? Típico, ¿han visto Tom y Jerry, la negrita cuando habla, que nunca le muestra la cara, sino que Tom, ¿dónde está? Yo cuestiono así y aparecen los labios. Vean eso ahí, ¿ya? Creo que los somitas van a como enrollar el tubo neural. No exactamente. No, pero más o menos. Es mucho más complicado que eso. Por eso, espérenme un poquitito con los somitos, pero los somitos sí van a conformar todo lo que sería la parte corporal, ¿ya? No, no exactamente. Son dos esferitas que van a cada lado, ¿ya? Dos. Y tienen más o menos la misma cantidad de número que las vértebras. Entonces ahí hay una coincidencia con hacer las vértebras, hacer las costillas, hacer los músculos y todo eso, ¿ya? Van para los lados las estructuras. Pero paciencia, paciencia, si ya vamos a hablar de eso. Piensen esto como un cierre. Y ese cierre se va a cerrar en dos direcciones. Pero empieza a cerrarse aquí del cuello, ¿ya? Del cuello hacia arriba y del cuello hacia abajo, ¿ya? Y por los lados quedan los somitos. Pero ahí yo les vuelvo a preguntar, ¿se dan cuenta que hay partes que se desarrollan más y otras menos? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de desarrollo? Tienen la parte cefálica y la parte de los hombros como lejos la más desarrollada y la parte corporal mínima. Y aquí tienen patitas y estos son los bracitos. Dibujan a alguien como si fueran un cabro chico, ¿ya?
Y antes eran igual que un cabro chico. Ustedes han visto a un niño que está recién empezando a dibujar, que dibuja a una persona, dibuja la pura cabeza y las manos por los lados. No dibuja cuerpo. No se fijan nunca en el cuerpo, no lo logran metabolizar, ¿ya? Ojo con eso. ¿Han visto un dibujo animado de uno que se cree físico-culturista? Que es como un triángulo invertido y tiene la cabeza. ¿Cómo se llama? Johnny Bravo. Johnny Bravo parece, sí. Johnny Bravo. Es la misma dinámica de desarrollo que tiene un embrión en este nivel. Se desarrolla hombros, pero las patitas casi nada. ¿Ya? Y se cree físico-culturista. Miren acá. Notocorda. Siempre en relación con los somitos y con lo que sería tubo neural. Y aquí vemos cómo empieza la evolución de un embrión que tiene una torsión cefálica, un primer pliegue cefálico, y empieza a desarrollarse constantemente para crear primero un arquicéfalo, que es lo mismo que tienen los anfibios, los reptiles y los peces. O sea, la posibilidad de lucha o de huida. Solamente binarios, nada más. Todo lo que es instinto, todo lo que son las funciones básicas, como los latidos, la respiración, todo ese automatismo lo tienen más o menos hasta este nivel. Pero después van a evolucionar y vamos a ver cómo empiezan a crear estructuras con grandes sensores. ¿Cómo serían los cazadores? Todo lo que serían los carnívoros empiezan a tener un cerebro de esas proporciones. Pero nosotros, los pastelitos, se nos ocurrió crear algo más. La corteza cerebral desarrollada, la cual se supone, sobre todo a nivel frontal, que nos va a dar algunas consecuencias, como supuestamente el tener diferentes capacidades de pensamiento y procesamiento de información. Ahora el problema está en que con la neurociencia empezaron a analizar diferentes animales y se dieron cuenta que no la llevamos en todo. Porque, por ejemplo, un delfín tiene más masa encefálica que nosotros. Por ende, ¿tendría que ser más inteligente? No, pero se dieron cuenta que las incurvaciones que tiene o las circunvalaciones cerebrales de la corteza cerebral son menos. Y ellos tampoco tienen la posibilidad de hablar, aunque tienen lenguaje. Y ahí empezaron a analizar los tipos de neurociencia. Y ustedes saben de los delfines que son tan tiernos, se usan para terapia y todo lo demás. Bueno, forman clanes, son mafiosos, hacen violaciones en masa, asesinan y todo eso. Porque son inteligentes. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Porque también son delfines. Sí, son una variedad de delfines las orcas. Es que de ahí sigue la evolución. Por eso dicen que el tiburón es el bueno de la... A ver, es que lo que pasa es que el tiburón tiene un origen con un arquicéfalo, que él es netamente instinto. El tiburón es como blanco-negro, muerdo, no muerdo. Si hay duda, muerdo y veo si se puede comer. Si no es así, sigo mi camino, chao. Y no le interesa, pierde interés totalmente. Pero en el caso de un delfín, por ejemplo, de una orca, pueden ir y tener actividades que son mucho más allá de, por ejemplo, rastrear a alguien. Si alguien, por ejemplo, iba en un botecito y arponió a este animal, le pegó, le tiró una piedra, después lo persiguen para ver si lo pueden matar y vengarse. No es de risa, lo encuentro tenebroso. De verdad, sí. Y eso está totalmente confirmado. La orangután, ¿cómo aprender lenguaje? ¿Sí también tiene que ver con el desarrollo? Todos los grandes simios tienen un cerebro muy parecido a este. Y el más cercano justamente son los orangutanes y también los espalda plateada, que serían los gorilas. ¿Ya? Entonces, si reciben un aleccionamiento, pueden tener un desarrollo más o menos adecuado o equivalente, sin tener habla, ojo con eso, porque no tienen las cuerdas vocales como nosotros, de más o menos unos 7 años, lo cual no es para nada menor. Yo les decía, un caballito puede tener un desarrollo intelectual de 3-4 años, mientras que una vaca de 1 año y medio. Y así vamos viendo en equivalencia. Pero el volumen encefálico es algo que prácticamente se ha descartado por completo que tenga relevancia. Normalmente se usaba un volumen encefálico respecto del cuerpo. Dentro de eso el caballo se clasificaba como un animal tremendamente tonto, y no lo es. O sea, a mí me ha tocado. El mismo ciclón que les conté la otra vez que casi me mató, a él cuando les hacíamos ecografía, yo muchas veces lo llevaba y le hacía varios lazos y cuestiones. Y él jugaba conmigo, llegaba, me miraba, me sonreía y empezaba a desanudarse todos los lazos. Llegaba, me lo tiraba al suelo y me golpeaba.
Yo llegaba, lo agarraba, le ponía el lazo. Me sonreía y volvía a la cuestión. 4 o 5 veces, así se entretenía todo el rato mientras le hacíamos ecografía. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tipo de conducta tienen, juguetones. Si están todo el rato estabulados, se aburren. Por eso es bueno ponerles una cabra o un gato al lado. ¿Ya? Ojo con ese tipo de detalles. Y aquí tienen el desarrollo encefálico de estas partes que se empiezan a englobar. Pero de repente, de 2 globitos, como que se inflan y quedan como ¡pum! Y se inflan en uno solo, que es como un fosforito. Entonces, esta parte de fosforito, chiquillos, hay mucho ruido ambiente. Sorry que les pida si pueden cerrar ahí, que estoy gritando todo el rato. Entonces, tienen 3 sectores de este fosforito. ¿Se dieron cuenta que antes ya lo habían visto? Miren acá. Aquí está ese como fosforito que se empieza a incurvar. Pero esos 3 sectores son más o menos estables. Serían prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Prosencéfalo porque es lo que está más hacia anterior. Mesencéfalo es en la zona media. Y rombencéfalo es porque tiene forma de rombo. Voilà. Sin embargo, estas estructuras se van a desarrollar y subdividir rápidamente. Primero, prosencéfalo se va a subdividir en telencéfalos y diencéfalos. Telencéfalos van a ser los hemisferios cerebrales. Diencéfalo va a ser el callo. Luego el mesencéfalo sigue siendo las estructuras de la base del cerebro. Mientras que metencéfalo y mielencéfalo, que son las subdivisiones de esta estructura, van a crear el cerebelo y acá detrás el cuarto ventrículo. ¿Saben para qué sirve el cuarto ventrículo? En el fondo es parte de lo que sería el inicio de la columna vertebral. ¿Ya? Ahí tienen como una estructura que tiene forma de cono. ¿Ya? Y eso, bueno, otro sinónimo es el bulbo raquídeo. Y acá en el bulbo raquídeo, donde yo les insistía que estaba el cuarto ventrículo, se produce el líquido cerebroespinal. ¿Ya? Aquí, acuérdense que antes o en los libros puede decir líquido cefalorraquídeo, pero eso es caca, feo. Tienen que hablar de cerebroespinal. ¿Ya? Así que ojo por ahí. Y ahí tienen todas las estructuras para variar. ¿Vamos? Y más resumen de lo mismo. ¿Estamos por ahí? Hay dudas porque esta parte es bien compleja. ¿No es? Nos vamos a detener entonces en algo que yo les había encargado que se tenían que aprender. ¿Se dan cuenta que aquí tienen un surco y no un tubo? O sea, nos devolvimos un poco a etapas un poco anteriores. Y acá miren, este tubo se está terminando de cerrar acá, pero tiene como una chasquillita. ¿Vieron esas células globosas de ahí? Entonces estas células son las células de la cresta neural, que como verán ahí, en diferentes y sucesivas etapas siempre quedan en las crestas, pero después, cuando se cierra esta estructura, van a migrar y van a quedar ahí por los lados. ¿Ubican lo que son los ganglios raquídeos, chiquillos? No escuché. A ver. Parece chiquillo un poquitito. Ahora sí. Se puso el más nervioso la hermana. Ya, párate. Chiquillos, cuando ustedes van, muéstrale la espalda un poco. Cuando ustedes van y piensan en la formación de la columna vertebral, tienen el sistema nervioso central y después viene la columna hacia acá detrás. Pero, ¿han visto vértebras en anatomía o no? Me voy a poner un poco para acá. Entonces esas vértebras tienen espacios entre medio, donde van a salir justamente estos ganglios raquídeos. Son estructuras que salen como comitas por ambos lados de la columna vertebral. Entonces, tienen la columna que da hacia la parte encefálica y por los lados tienen unas especies de bultitos con más neuronas que son descendientes de estas células de la cresta neural, pero se proyectan hacia los miembros. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, la cauda-equina va y se proyecta hacia los miembros inferiores, como acá el tren superior, en el caso de nosotros, se proyecta acá a nivel lumbar. Entonces, ¿Los nervios, profe? los nervios. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una conexión que va directo de la columna vertebral hasta la punta del dedo. ¿Ya? Entonces, de vuelta la mano así, cierre los ojos. ¿Tiene el bisturí como le pedí? Ya, gracias. Entonces, uno va, mire para el otro lado. No le va a doler. Entonces, ojo acá, que uno va, pincha un dedo, y él lo primero que va a decir, no. Lo primero que va a hacer es aletear y sacar la mano. Lo que hacen rápidamente es esto. ¿Sí o no? Todos hacen eso. Si es instintivo, es atávico. ¿Ya? Es que por lo mismo,
La explicación está, tranquilo nomás con la mano un segundo, pero todavía que sacar. Si quieres de abajo. Ojo, que ustedes atávicamente tenían ese tipo de defensas que son en el arquicéfalo, justamente, de si se queman o les cae algún fluido o les salta algún tipo de irritante, ustedes retiran el miembro y aletean para intentar sacárselo de encima. Si alguien los pica, los muerde o algo por el estilo, es lo mismo. Retiran y sacan así como ¡córrete! ¿Ya? Pero, ojo, esa es una primera parte que viene de información acá, llega a este ganglio raquídeo y el ganglio raquídeo les dice, aletea, retira, onda, aprecue, y ahí les va a resultar, van a sobrevivir. Pero hay otra parte de la información que sigue a encéfalo y en encéfalo va a ser procesado esto. Y ahí el que va a decir, viejo retuta tutata que me andáis pinchando, ¿ya? Y ahí viene el ay. Ay, ¿cierto? Y vamos a seguir con la información, pero son dos vías que llegan acá, una se proyecta acá y la otra se devuelve rápidamente en la forma del arco reflejo. ¿Lo tenemos claros hasta ahí? También, aprovechando que está acá, cerebelo. ¿Para qué sirve el cerebelo? Para el equilibrio. El equilibrio es una conjunción entre los canales semicirculares del oído medio con el cerebelo. Eso es cierto, pero va más allá. La coordinación, lo que se llama propiocepción. Si usted está con los ojos cerrados y yo le muevo la mano por acá y le digo, haga un gesto, no, ese no. Haga un gesto con las manos y cuestiones. ¿Usted sabe qué dedo está moviendo? Caramba. ¿Sabe qué dedo está moviendo? ¿Sabe cómo está moviendo o sintiendo sin mirar? Ya, ese tipo de situaciones se llama propiocepción. Ustedes no están mirando, por ejemplo, su rodilla y yo sé que tengo una flectada y otra derecha y mi campo focal no me permite verlo y así sucesivamente, ¿ya? Muchas gracias, vaya a sentarse. Entonces, en base a eso, el cerebelo tiene un montón de interacciones. Si ustedes tienen un bovino con un parto distóxico, o sea que fue complicado, van a ver típico que ponen en el comedero la comida, llegan todos los animalitos justamente a comer y hay uno que se queda y va como mirándose las patitas y va como pisando huevos todo el rato. Y uno dice, ¿qué cáspitas le pasa a ese? Va a los registros, un parto complicado. Entonces quedó con daño encefálico, puntualmente a nivel del cerebelo, que es lo primero que se daña. ¿Cómo ustedes confirman eso? Fácil, tápenle los ojos. Tan simple como eso. El animal lo primero que va a hacer, se desploma, porque no logra ver sus miembros, no sabe dónde está topográficamente. Entonces, como su cerebelo no está relacionando cosas, no sabe cómo enfocarse ni nada por el estilo, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de cosas que tienen que tener la conocimiento. Vamos avanzando entonces. ¿Se dieron cuenta en lo amarillito de ahí? ¿Se dieron cuenta que acá quedaron las células de la cresta neural y después quedaron en los ganglios raquídeos o ganglios dorsales? ¿Ya? Entonces, ¿puede ser relevante que ustedes en la punta de los dedos tengan sensibilidad? Ciertamente sí. Ahora, detalles no menores. Ya, ponga su mano acá, cierra los ojos. Si ella va y yo le digo, mira, justo acá yo le pinché, sin abrir los ojos, con la otra mano, toque donde yo le toqué. Ya, ¿qué tanta diferencia hubo? Ahora, piensen acá, permiso, yo voy a ir, hacemos un poquitito el lápiz, yo voy a ir y voy a clavarla justo acá. Tóquese donde yo la toqué. ¿Vieron ahí esta diferencia? ¿Por qué? Porque la cantidad de sensores que tienen en la espalda respecto de los que tienen en la mano, en los labios o en genitales también, son infinitamente diferentes. ¿Ya? Porque los otros son partes para exponer, para sentir. Mientras que la espalda es muy relevante, ustedes pueden expresar algo con la espalda. Por ejemplo, ahora estoy triste, ahora estoy contento. O es diferente esto a esto. Cambia, ¿no? Y todo eso tiene que ver con las células de la cresta neural. ¿Se dan cuenta? Miren acá cómo hay un bloquecito que se llama ganglio espinal, que son células de la cresta neural que migran ahí. ¿Lo alcanzaron a ver? Y aquí está el tubo neural con ese espacio, esa cavidad que mantiene, que se llama canal o conducto del epéndimo. Canal o conducto del epéndimo. Y eso se mantiene así hasta el adulto. Miren ahí cómo está la migración, ¿se dan cuenta?
Y así es también como se redistribuye y se cambia para tener las astas dorsales y ventrales y cada uno con especializaciones únicas.